esa vocecita. Bueno, les contaba que la expositora del día de hoy, entonces, es la doctora Marisa Eisenberg. Ella es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires, realizó la especialización en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, España, profundizó sus estudios en Derecho de la Salud en el área de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de la Procuración del Tesoro de la Nación. Se graduó en Conducción y Gestión de Hospitales. Es asesora legal de los hospitales nacionales, la Cámara de Senadores y el Ministerio de Salud de la Nación. En el ámbito académico, dirige el posgrado Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y dirige diversas y otras carreras de la especialidad en instituciones universitarias de Argentina. Dirige el Seminario Permanente de Investigaciones en Derecho y Salud del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UBA. Es directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la mencionada universidad desde su creación en el año 2009. Es miembro fundador de la Red Internacional de Bioderecho, autora de diversas publicaciones en Argentina y en el extranjero sobre temas de derecho. Ha sido galardonada en los años 2009, 2010, 2013 con el premio Ya está, CAECO. gracias. Gracias, Roxana. Ya creo que No, estamos, ¿no? bueno. Ay, Bueno, pero muy muchísimas lindo, gracias. muy lindo. Bueno, pero muchas gracias Brevemente, por la ha presentación. sido declarada personalidad destacada de la ciencia Bueno, en el gracias. ámbito de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas Bueno, gracias. y hay Es más, un honor. pero bueno, Ah, bienvenida. muchas gracias. Perdóname, Marisa, una cosita. Hay una alumna, Vero Lucini. ¿La tenés, Mariano? Dice que no le dan ingreso. No tengo a nadie en lista de espera. Ahí está, dale, listo. ¿Listo? Excelente. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas a gracias, vos, Roxana, por tu Marisa. amabilidad, Mario, por la convocatoria, a cada uno de ustedes, caras muy conocidas por allí, un especialista en comunicación en salud, allí está Marcos Ibarra, que seguramente me va a ayudar en la charla de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y tal vez empezar por recordar que es la propia organización de la Organización Mundial de la Salud quien nos habla de la comunicación como una estrategia clave destinada a informar a la población sobre estos aspectos que hacen a la salud y sobre todo a las políticas sanitarias para mantenerlas en la agenda pública. ¿Y por qué nosotros tratamos este tema desde una perspectiva de derechos? Porque justamente se trata de derechos, hablamos de derechos, por eso involucramos esta perspectiva jurídica. La declaración de Alma Ata, para invocar otra fuente de inspiración, ya nos decía que todo el mundo debe tener acceso a una atención primaria y participar de ella. La promoción, la prevención de la salud siempre son áreas claves que tienen que ver con la información. Y mediante justamente la educación para la salud y la abogacía, el advocacy por la salud en beneficio de la comunidad, se hace posible la efectividad de los derechos. Fundamentalmente, porque si hablamos de legislación y de nuestro Código Civil y Comercial, del nuevo Código Civil, ya no tan nuevo, pero el Código Civil y Comercial de la Nación, el código hace foco en la autonomía personal, en la posibilidad de las personas de tomar decisiones. Y la única manera de ejercer la autonomía es respetando las preferencias, las creencias y los valores de la persona que tenemos enfrente. Fíjense qué importante es este foco en el ejercicio de la autonomía, que el Código Civil en su artículo 26 cambia en términos de derechos, cambia la posibilidad de toma de decisiones en materia de edad.
Todos sabemos que uno es mayor de edad a partir de los 18 años para la vida civil. Pero en materia de salud se establece una edad específica para el Instituto del Consentimiento Informado. Ahora me voy a referir al consentimiento informado. Pero para ejercer este derecho a consentir, a decidir con otro, esto es consentir, se establece una edad específica, decía, que es a partir de los 13 años. Entre los 13 y los 16 años, el paciente va a decidir, ejerciendo su derecho a la autonomía solo, 13 años solo, si el tratamiento propuesto no implica un riesgo o no resulta un tratamiento invasivo en su salud. Si así resultare un tratamiento invasivo o que puede implicar un riesgo, va a consentir junto a sus padres. Pero la reforma más importante está en el último párrafo del artículo 26, que establece que a partir de los 16 años, una persona se considera adulto para la toma de decisiones en materia de salud. Fíjense qué importante resulta la autonomía personal, que hasta se cambia la edad, la autonomía personal en materia de salud, que hasta se modifica la edad y se establece una edad específica para la toma de decisiones. Y yo decía, hago un breve paréntesis, porque ustedes saben que las normativas que se dictan en la República Argentina en función de la forma de Estado que establece nuestra Constitución Nacional, se trata de un federalismo sanitario. ¿Qué implica un federalismo sanitario? Que nosotros tenemos un Congreso Nacional que dicta normas en materia de salud que para tener efecto en una jurisdicción debe ser específicamente adherida. Esto ocurría con la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529, que introduce el Instituto del Consentimiento Informado en la legislación nacional. Cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación, se incorpora el Instituto del Consentimiento. ¿Y qué implica esto en un país federal? Que el Código Civil no pide permiso para entrar en las provincias. Ingresa directamente, no se necesita ninguna adhesión especial. Entonces, esto rige en todo el territorio de la nación con estas edades que nosotros especificamos. ¿Y qué implica el consentimiento informado, además del ejercicio de la autonomía? Implica validar la posibilidad de tomar el consentimiento. ¿A través de qué? De la información. La única manera que tengo de tomar una decisión inteligente es a través de la información que recibo. Entonces, la segunda parte es este tema de la información que va a validar mi forma de consentir. Como ustedes saben, yo soy asesora de instituciones de salud, de médicos, y aquí siempre aparece la pregunta, ¿no? Que ahora se agrava con el uso de tecnologías. ¿Qué debo informar? ¿Hasta dónde debo informar? ¿Cómo se consiente en una consulta virtual? Y ahora vamos aumentando las preguntas. ¿Cuál es el requerimiento de la firma en ejerciendo la teleasistencia? ¿No? Una conducta, ¿no se escucha? ¿No escuchan? ¿Sí? Sí, Perdón, yo escucho. Sí, se escucha. porque veía un signo que no, bueno, esto es gestual, ¿no? Cuánto tienen que ver que los gestos y las palabras nunca son neutrales, ¿no? Entonces uno mira y enseguida
impacta sobre los demás. Entonces, les decía que la importancia de la información es vital para la toma de decisiones por parte de la otra persona. Y esto, digamos, cuando esta semana estaba dando un curso y cuando me preguntaban, bueno, pero ¿cómo valido la firma de una persona? ¿Le tengo que mandar el documento, que la persona lo imprima? Digo, no, a ver, la idea siempre es el espíritu de la norma. ¿Qué quiso la norma decir con esto? ¿Qué busca la norma? Bueno, lo que la norma busca justamente es la posibilidad de que la persona entienda en el marco de este proceso cuyo resultado va a ser la firma de un documento. Obviamente que tenemos que pensar en nuevas modalidades de firma, porque hoy los pacientes no todos concurren a los consultorios y firman. Las historias clínicas ya no son en papel para que se adjunte el documento tradicional que nosotros conocemos. Entonces, digo, tenemos que repensar en el espíritu de la norma porque estamos dirigidos a cumplir con esa expectativa, la que la norma traduce. Y recién les decía que las palabras no son neutrales, son claves para que una persona entienda, para que una persona adhiera al tratamiento y para que pueda tomar decisiones informadas de cómo poder cuidarse. Sostener un diálogo en materia de salud es un tema, una tarea sumamente compleja, porque es los profesionales que nos tienen que atender en 10 minutos con una lista de pacientes incalculable, que están quemados, que tienen muchas tareas y que además tienen la complejidad de cambiarse el sombrero a la mañana, a la tarde, más tarde, con reglas de juego distintas en las instituciones. Me parece que esto, en términos de códigos, del ejercicio de la escucha, de ponerse en el lugar del otro, es muy complejo. Porque justamente lo que pretende el lenguaje y la información, sobre todo para la toma de un consentimiento, por ejemplo, es generar ese vínculo facilitador de la atención. Y acá hay un concepto muy interesante que yo, si me permiten, le voy a dar lugar a Marcos para que lo desarrolle, ya que los tenemos presente a él, que es el de, nosotros venimos trabajando mucho el concepto, así como ustedes nos enseñan a nosotros la existencia de determinantes sociales para la salud, el agua potable, la educación, la vestimenta, la alimentación, como elementos que son tan o más importantes en ocasiones que un centro de salud barrial. Nosotros también les venimos a contar que las normas jurídicas constituyen un acelerador o un obstáculo para la efectividad de los derechos en materia sanitaria. Por eso hay un artículo, ya que lo tenemos a Marcos acá. Marcos, si querés, abrí el micrófono un momentito y ayúdame. Él escribió un artículo muy interesante que habla sobre la comunicación como un determinante normativo de la salud. Marcos, si querés un segundito explicarnos. Bueno, Mari, primero, hola, hace algunos días que no nos vemos, ¿cómo te va? Y buenas tardes al resto, a Mario y a algunas de las personas que conozco. Bueno, básicamente la idea, Mari, gracias por traer a colación el tema. Básicamente la idea es pensar en la comunicación como un elemento, primero como un elemento o como una competencia clínica quizás de las más importantes, que si bien eso es tratado por los profesionales de los equipos de salud, en algunas ocasiones es tratado muy por arriba, digamos, muy superficialmente, y no se le da la importancia que tiene. Hoy está visto y hay evidencia científica suficiente de que
la comunicación sanitaria o el proceso de comunicación entre el equipo y el paciente y la familia pueden tener impactos positivos en los resultados clínicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a ver que los modos en que se transmite la información sanitaria y los procesos comunicacionales que habían entre paciente, equipo y familia empezaban a determinar esos resultados de salud. Y eso hace que eso nos lleva a pensar en una evolución del clásico derecho a la información sanitaria y nos lleva, según una idea que vengo trabajando, en un derecho superador que es el derecho a la comunicación sanitaria. Es un derecho en donde el paciente ya no es un sujeto pasivo de la información, sino que es un sujeto activo que participa en la construcción del proceso comunicacional sanitario, aportando su experiencia. Sí. Hay un eco ahí. Sí, ya lo Sí, silencié, por favor. perdón. Sí, bien, Ya lo bien. silencié, listo. Perdón, Se Marco, nos seguí. quedó No, Marco. gracias, Mariano. No, decía esto, ¿no? Que ese derecho a la comunicación sanitaria como evolución del derecho a la información sanitaria precisa un paciente más empoderado, un paciente más participativo, un paciente con otras herramientas. Si el paciente o si el médico o el equipo aporta el conocimiento, el paciente debería aportar la experiencia y co-crear el proceso de comunicación sanitaria. Y en ese sentido, la comunicación para nosotros es un determinante social, como anticipaba Marisa, del mismo modo que el medio ambiente, la genética, bueno, cualquier otro de los determinantes, el saneamiento, acceso a vivienda, agua potable. La comunicación para nosotros tiene esa preponderancia. Esa es un poquito la idea del artículo que hace mención Marisa. Muchas gracias, Mari. No, por favor, que después se los vamos a mandar porque es muy bueno realmente. Bueno, no sé si le entendieron en sanjuanino, pero él habla así, que vamos a hacer. Ninguna relación comunicacional sucede en un ámbito vacío. Tiene que ver con espacios biográficos, geográficos, y es muy importante que los situemos porque somos parte de una serie de relaciones mediáticas. Después no me quiero olvidar del tema, hablar de un tema específico en el que estoy trabajando, que es el tema de vacunas. Digo, somos parte de una trama de relaciones mediáticas en donde tenemos que pensar cómo funciona cómo funcionan todas esas tramas, cómo funcionan y cómo se fusionan. Yo tengo una propuesta para SAPEM, que es otorgar, digamos, el dar un curso que, por ejemplo, no es lo mismo una persona, un vigilador o una persona de seguridad que está en la puerta de un supermercado que una persona que está en la puerta de una institución de salud. Ningún trabajador que esté en una institución de salud, y digo desde la puerta de entrada, porque estoy pensando en la cadena, en los eslabones que hacen a la atención, ese señor es la puerta de entrada del sistema, es la presentación de una institución. Todos los trabajadores de una institución debieran firmar un acuerdo de confidencialidad, pero no porque haya en esas instituciones secretos de Estado, que en parte sí lo son, pero sino para que tengan conocimiento de que esa información es confidencial. Muchas personas no lo conocen, no conocen de qué se trata, no conocen los aspectos jurídicos que están involucrados. Y les decía, desde el contacto que se tienen en todos los ámbitos, desde una recepción, en un consultorio, en una sala de espera, ¿no? Los carteles, todo esto son mensajes que hablan de cómo la institución está pensando o no está pensando en los temas de comunicación. Y ser conscientes, a mí me encanta tener la posibilidad de hablar con ustedes, porque
hablo con gente que tiene Roberto, por ejemplo. Roberto Borrone es una persona que sabe comunicar, porque él entiende cómo se transmite un mensaje. Él lo hace a nivel no verbal, en el contexto de incluso de un mensaje masivo como son columnas en un diario, ¿no? Pero hay un montón de mensajes a nivel verbal, las órdenes que se dan, los consejos, el cómo. En un diario español hoy salió hoy leí esto y me acordaba tanto de este curso, se llama La Paciente, y era un estudiante, se trataba de un estudiante de medicina, que relataba lo que le había ocurrido a él con su madre, era un médico ya, pero que había ocurrido con su madre en su etapa de estudiante, donde un médico le comunicaba a la familia la terminalidad del estado de la paciente. Y él decía, esa paciente era mi mamá, tenía un nombre. Nombre que tal vez con bajar un momentito la vista y tenerlo anotado, ¿no? Esa anotación respecto de temas tan personales, el gesto adusto, la mirada, el tono de voz, todo eso comunica, todo eso comunica. También se comunica sin querer, ¿no? Cuando las personas no tienen dónde sentarse para esperar, también se comunica, ¿no? Si las personas están esperando y otras pasan antes que ellas. Y esto va generando situaciones violentas incluso, pero generan muchas veces violaciones a los derechos, porque si hay un derecho fundamental es el de acceso a la salud, que debe ser garantizado. Y ustedes fíjense que si nosotros, vuelvo a la ley 26.529, que es la de derechos del paciente, la ley establece como digamos, el inciso A del artículo 2 establece el derecho de asistencia, si no recuerdo mal. El inciso B, trato digno y respetuoso. Si una ley tiene que decir que el paciente debe recibir un trato digno y respetuoso, estamos en problemas comunes como sociedad. Si una ley tiene que decir esto, tenemos un problema. Si nosotros tenemos que hablar y todo el mundo se llena la boca de haber descubierto la humanización de la medicina. ¿Hay alguna ciencia menos humana? ¿Hay que hablar de humanización? Es esencialmente humana la medicina. Y entonces, esto de la posibilidad, y esto tiene que ver, y a mí por eso les digo que este ámbito lo aprecio especialmente, porque tiene que ver con la educación. Los chicos que salen de la facultad hoy, y no sé, Santiago, vos dirás, creo que Santiago y Martín ahí los veo muy jóvenes, esto de la necesidad de incorporar en el grado el sentido de la comunicación, del escuchar, del contener, de cómo guiar, de cómo orientar, de cómo facilitar, explicar, informar, derivar cuando sea necesario, cómo hacer sentir cómodo al que tenemos enfrente. Hay una experiencia muy interesante de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, en el consultorio de HIV, en donde advirtieron los empleados de limpieza que la gente salía de los consultorios y tiraba todos los estudios que le ordenaban. Los encontraban en el tacho. Lo advierte la gente de limpieza. Y entonces empiezan a ver qué pasaba. Claro, salían con la información de una enfermedad grave y con un conjunto de análisis que le decían, tiene que ir al
otro edificio, subir al segundo piso y pedir ahí un turno. Después tiene que entrar al edificio al segundo subsuelo, pero no puedo ir ahora al segundo subsuelo. No, tiene que ir primero al otro. Después tiene que venir acá, después tiene que ir al laboratorio, que le saquen sangre, pero conserve el ayuno. ¿Qué hacían las personas? Lo tiraban. Entonces, se comunicaron con una asociación de pacientes y la asociación de pacientes dijo, bueno, nosotros ponemos a disposición del hospital en una mesita fuera del consultorio a una persona a los efectos de acompañar a este paciente a hacer esta navegación tan tortuosa por este hospital. Y mientras tanto, tratemos de readecuar las áreas para que esto tenga algún sentido de ayuda, a entender, ¿no? A evitar que estos papeles que encontró el área, porque esta es la otra cuestión de la oportunidad de transformar, de la oportunidad de generar un ambiente que comunique, ¿no? Eh, estos entornos son absolutamente necesarios. Me olvidé el ejemplo que les iba a dar. Bueno, antes me acordaba todo de corrido, pero no sé por qué se me vino algo a la cabeza y se me olvidó. Bueno, esto también les va a pasar, Santiago y Martín, así que no se rían. Bueno, esto, bueno, es Ya nos la pasa, ya nos pasa. Bueno, es la paradoja, ¿no?, de las decisiones que tomamos que requiere entender también cuando yo recibo la pregunta es, ¿cuánto debo informar? Y mira, no hay que informar las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Porque cuando al paciente le ocurre, el otro día me contaba en el tema de las excepciones, se le había hecho un estudio diagnóstico a través de un estudio angiográfico y una persona quedó ciega, porque el émbolo se le fue ahí al ojo, quedó ciega de un ojo. Era una situación excepcionalísima, pero para esa persona era 100%. Si esa persona sabía que podía quedar ciega, tal vez no se hacía el estudio. Otro tema que tal vez ustedes no tienen en cuenta son las directivas anticipadas. Es otra garantía del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 61, si a alguno le interesa profundizar sobre esos aspectos. El artículo 61 del Código Civil dice, podemos dar un consentimiento informado por anticipado. ¿Qué significa esto? Enfermedades que hoy sabemos que gracias a todos los avances que ustedes generan, antes eran incurables y hoy no lo son, pero que no tienen, o sea, no son incurables, pero la sobrevida es larga, pero no la calidad de vida. Enfermedades neurodegenerativas. Entonces la persona puede tomar hoy una decisión en previsión de lo que no va a poder decir en el futuro. Pero es necesario tener información. Además de la complejidad que traía la Ley de Derechos del Paciente, que decía, bueno, esto debe estar pasado ante un escribano. Y ustedes tienen que trabajar en estas cosas, no pueden no involucrarse. Cuando una ley dice, estas decisiones las toman los pacientes ante un escribano. Son ustedes los que tienen que ir a golpear la puerta de los legisladores y decirle, muchachos, esto es imposible. ¿Cómo hacemos nosotros para saber, para cumplir? Ustedes son la otra parte de la relación. Si no están ustedes, no hay derecho. Ustedes son los que permiten la ejecución de los derechos del paciente. Entonces, ¿cómo van a acceder ustedes a un registro de escribanos? ¿Quién de ustedes sabe dónde hay un registro de actos de autoprotección? ¿Cómo acceden cuando una persona se interna para saber si alguien dictó una directiva anticipada? Pues una Entonces, pregunta
Sí, por supuesto. Con respecto a la directiva anticipada, ¿se puede hacer la directiva anticipada cuando el paciente está internado? ¿O esto hay que hacer por consultorio? O sea, digo, en En el momento cualquier agudo, por momento, ejemplo, ¿no? en cualquier momento se dicta y en cualquier momento se revoca. Sí, sí, tal cual. Sí, El único requisito es que sea por escrito para sí, sí, hacer sí. la directiva, no para dejarla sin Sí, hay efecto. que tener un testigo y demás, ¿no? No O, hace falta no hace testigos. Lo que falta. sí hace falta es, no necesariamente, pero conviene siempre que haya una persona que establezca la interlocución, Claro. que diga, bueno, en realidad, porque la larga frontera que hay entre la toma de decisión y una situación de complicación puede ser muy larga. Mm. Entonces, que esa persona nombre a cualquier persona, incluso yo siempre digo, no le pregunten a mi marido, porque mi marido va a decir que soy testigo de Jehová y que no me transfundan, cosa que no es cierto, pero, pero no, una persona que hable, digamos, por las creencias y por los valores de esa persona, que sepa interpretar lo que esa persona haría en esa situación. No, mira, en realidad yo creo que lo hablamos y esta situación se la banca, pero no, vivir así con un respirador y no, ya no. Sí, 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 sí. Entonces, esa persona que puede hablar, que a veces, digamos, y aparte esto soluciona la vida de muchas familias también, digamos, porque tomar una decisión en ese momento para un Sí, hijo terrible. o pelearse en la puerta de una terapia, Mm. ¿no? Es muy difícil. Entonces, si esto ya está conversado, digamos, allana el camino de todos. Es una práctica que hay que tratar de promoverla. Sobre todo por esto, porque tiene muchos desafíos. ¿Está Carlos Gochi acá? ¿Que no lo veo? Carlos Oh. Goya acá y medio Ah, chatito, pero dale, seguí contenta, que estoy fascinado escuchándote. Carlitos, querido juez nacional, amigo querido del alma. Estudiamos juntos con Carlos Goya y ustedes no se imaginan lo que eran esas clases. Una Eh, tortura para la docencia. no sé, estabas escribiendo algo, Carlos, ahí, por favor, abrí tu micrófono. Yo lo que estaba escribiendo es que la noción de consentimiento informado como un proceso continuo se complementa en forma clara e indiscutible con aquello de la directiva anticipada, porque en el momento en que la persona entra en un tratamiento, la persona enferma, encima le llamamos paciente, como si tuviéramos paciencia, ¿no? La persona enferma en todo momento puede disponer de cómo participa en esa propuesta del equipo médico y puede introducir modificaciones sustanciales. Y de eso simplemente hay que dejar constancia en la historia clínica y en todo caso también firmarla las personas que estamos enfermas y recibimos el tratamiento, que podemos customizarlo, uso un anglicismo, disculpas, adaptarlo a lo que nos está pasando. Somos entidades de dignidad únicas y no somos objetos de un trabajo. Y eso es lo que yo había aportado a Marisa y por favor seguí porque yo estoy con los ojos como dos huevos fritos escuchándote. Así que, chau, cierro mi micrófono. Mi querido. Bueno, esto es, Carlos lo explica mejor que yo, obviamente, porque esto es el concepto que traduce el código. Uno toma decisiones porque el código está basado en digamos, el código hace eje, centraliza en la dignidad de las personas. Y Agrés decía, es mucho más fácil definirlo por la negativa, que es indigno, que es aquello que se traduce en la dignidad. Y ahí la leía también recién, que no la veo. A ver, ¿dónde estás? Ahí la veía Mariana Langan, que ella fue, también hizo nuestro primer curso que se llamó De pacientes a ciudadanos sanitarios. Y bueno, justamente este concepto de introducir este concepto de ciudadanía sanitaria porque hace a la sustentabilidad de los sistemas de salud. El tener noción de estas cuestiones que tienen que ver con la prevención, esto que ustedes me enseñaron a mí, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, más cercanamente a nuestro tiempo los cuidados paliativos. Y ahora esta nueva posibilidad que nos da la tecnología de la predicción, ¿no? Esto de poder tener en tiempo real dónde se produce un foco de próxima epidemia, dónde actuar tempranamente. Me parece que es maravilloso. Ahora, obviamente que aparecen nuevos desafíos, nuevas formas de abordar las problemáticas. Y ahora una de esas formas es, que raro que todavía ahí la vi también a Claudia Dreyer, que Claudia no levantó la mano porque es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Carlos Goyi decía recién que el paciente es firme. Bueno, y entonces ahora estamos con el tema de mensajería por WhatsApp. Se aceptó en un contrato en la comunidad europea el dedito para arriba, el emoji, ¿no? Esto fue un sí en un contrato. ¿Será un sí en términos de consentimiento informado también? Tenemos que reinterpretar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobre todo en este periodo bisagra, en donde una señora en Santiago del Estero me decía, no sé dónde está el QR. La señorita me dice que vaya a buscar el QR y yo no sé dónde está. Entonces, no para todos es lo mismo. No es igual generacionalmente. Seguramente en unos años sí lo va a ser, pero no podemos implementar una solución que nos abarque a todos hoy. Entonces vamos a tener que imprima usted el documento y tráigalo. Yo no sé si todo el mundo tiene impresora. Entonces, estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de Galeano, ¿no? Que las utopías son como el horizonte. Uno se acerca y las utopías se alejan. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Para caminar, para ir siempre hacia ellas. Y nosotros hablamos, bueno, yo ya hablé mucho, pero me gustaría dejarlos a ustedes, pero nosotros hablamos de perspectiva de derechos, porque justamente pensar en salud como un bien público, como un derecho social, supone un abordaje integral de las personas. Y aquí me acordé de retomar esto que me había olvidado antes, que es el tema de vacunas. El tema comunicacional en vacunas es uno de los que peor se ha manejado en la historia, en las últimas décadas, no en nuestro país, en el mundo. Y que ha provocado que aún hoy no podamos recuperar los índices de vacunación anteriores a la pandemia. Pero no hablo de COVID, hablo de todas las vacunas. El crecimiento de movimientos antivacunas basados en una pseudociencia absoluta tiene que ver con la comunicación en salud. Entonces, cuando uno habla de consentimiento informado, también tiene que conocer cuáles son las excepciones al consentimiento informado. No todo lo podemos en este decidir país, según el último informe, hay no 1,5 todo, millones de chicos que no se han vacunado. Bueno, este es un problema muy grave. Entonces, no todas son decisiones individuales. No todo pasa. Hay yo nombré a los testigos de Jehová como ejemplo recién, pero hubo 2 casos en nuestro país que se judicializaron y llegaron a la corte. Uno el caso Bamondes y otro el caso Albarracini, en donde en los 2 casos pasó algo exactamente igual. Llegó a la Corte, el caso llega a la Corte Suprema de Justicia con pacientes que ya no estaban hospitalizados y que habían sido de alta sin transfundir. Pero más allá de esta cuestión, que pone en crisis también las recomendaciones médicas, la Corte, en vez de declarar el caso abstracto, que es lo que podría haber hecho, quiso decir, se expidió igual.
¿Y qué dijo la Corte? Frente a esta situación en donde hay personas que toman decisiones sobre su salud sin involucrar a terceros, de así comprometer la salud de terceros, le dijo, ustedes tienen, la Corte, los dos fallos dijeron lo mismo. Hay un poder de señorío alrededor de esa persona en la que ni el Estado ni las personas tienen posibilidad de entrometerse. No existe. La decisión que toma es válida y debo hacerla cumplir. Distinto es el caso de las vacunas, porque no se trata de un bien individual, se trata de un bien social, en donde mi decisión afecta la decisión de terceros. Entonces no estoy hablando de lo mismo. Aquí se cae el consentimiento informado. Yo no tengo que pedir consentimiento informado para un tratamiento obligatorio. Estos son los que se conocen como tratamientos médicos impuestos, donde sí tengo el deber de informar, pero no tengo que recabar el consentimiento. Debo informar, usted quiere cumplir con el programa de información, es vital acá. Pero si me dice que no, se pone en marcha un mecanismo que hace que la escolaridad no pueda cumplirse. Bueno, digamos, hay fallos contrarios a la doctrina de, donde yo les decía, hay derechos individuales, pero hay derechos individuales que pueden afectar los colectivos. Entonces, en esto no hay lugar a dudas. Como verán, en materia de salud y de derechos, la ley de salud mental, hay cantidad de ejemplos en materia de legislación que nosotros podemos linkear derechos y salud. Todo el tiempo la salud está condicionada y los derechos condicionan a la toma de decisiones en salud. Pero hay determinados límites hoy que yo no puedo transgredir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hoy ya no, digo, cuando nosotros hablamos de adelantos tecnológicos, hay determinadas situaciones en las que hoy una prescripción, hoy no solamente se prescriben medicamentos, fármacos o tratamientos, sino que se prescriben apps que están en los teléfonos. En el Reino Unido, por ejemplo, no tengo conflicto de interés, así que lo voy a nombrar igual, frente a la cantidad de clonazepam que se estaba recetando, les dijo a los médicos que les recomendó a los médicos que asistieran a sus pacientes con una app que se llama Sleepio, creo, que es para la higiene del sueño. Entonces, vamos sumando complejidades. Entonces, ya con esto voy terminando. Eso no se llama consentimiento. Hay que diferenciar en términos legales qué es el consentimiento, que está pensado en un entorno clínico y para garantizar la autonomía del paciente, de los términos y condiciones de una app que se va a utilizar para la salud, que los términos y condiciones están pensadas en términos comerciales y en beneficio de la empresa. Entonces, tengo que consentir. No, consentir se consiente el tratamiento médico. Las aplicaciones no se consienten. ¿Entienden esta diferencia? Y de hecho tengo dos caminos absolutamente diferentes y la aplicación de normas diferentes, que en algún punto se pueden juntar si yo asumo que el paciente es un consumidor o un usuario de servicios de salud. Y siempre va a recibir el trato más favorable, la ley que sea mejor para defender sus derechos. Un poco a manera de cierre, hay que trabajar muchísimo, como lo hace CONSAPEN. En algún momento también pensábamos en cómo advertir a la población en relación a esta información poco confiable que se transmite en las redes sociales y poder que CONSAPEN otorgue, por ejemplo, como una especie de cinta de la popularidad
a las páginas que tengan información verídica, información curada por profesionales. Si no, es muy difícil. Si nosotros ahora nos ponemos a buscar cura de cáncer con arvejas, vamos a encontrar una página que diga algo. Y esto es absolutamente lamentable. Entonces, me parece que se trata de una articulación intersectorial, digamos, aquí debemos promover políticas legislativas, tener una agenda parlamentaria muy activa, tener a jueces como Carlos Goggi, que puede promover digamos, cómo se toman decisiones judiciales en el ámbito de la salud. Que esto es otro capítulo, no es lo mismo, igual que legislar. Si yo tomo una decisión legislativa de favorecer a un grupo, probablemente deje a otro afuera. Protectores solares para personas albinas. ¿Está mal? No, no está mal. Pero las personas que tienen cáncer de piel, entonces tengo que especificar, explicitar, transparentar los mecanismos de toma de decisiones. ¿Por qué tomo esa decisión? Y hacerlas públicas, informadas. Decisiones de políticas públicas, decisiones de políticas parlamentarias y decisiones judiciales. Esto tiene que ver con una estratégica, con prácticas democráticas, con prácticas participativas y sobre todas las cosas, con una mejor construcción de ciudadanía. Y ya ahora sí, cumplí mi tiempo casi perfecto, así que los dejo a ustedes con la palabra. Voy leyendo aquí. Marisa, ¿qué pensás de lo que pretenden, Ale Gómez, qué pensás de los que pretenden dar el consentimiento? Y me quedé ahí, no sé. ¿Puedo? Gómez, ¿estás? Sí, acá Marisa, hola, Sí, gracias. hola. No sé qué pasó de repente, pero se me modificó la configuración de la pantalla, así que no sé qué es lo que escribí. Lo que Pero escribiste es, Marisa, ¿qué por eso, pensás de los que pretenden dar el por eso. consentimiento? Sería. Sí. Sí, consentimiento informado a través de la inteligencia artificial. Bueno, ese es todo un problema que se plantea ahora. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones, como les decía recién, que se recomiendan, digamos, yo estoy viendo, digamos, estoy muy activa en el tema de cuestiones digitales. Y estoy viendo algunas aplicaciones que pretenden el consentimiento. Yo no creo que esté mal, siempre que se cumplan los requisitos, siempre que la información exista. Ahora, por ejemplo, por eso les decía, ¿cuál es el espíritu? Y no transgredir las normas. Hoy las normas te piden que la receta sea prescripta por un profesional de la salud. Y muchos dicen, pero mira, qué gasto innecesario. No sé si es tan innecesario, porque los profesionales de la salud no son innecesarios, pero mira cuánto gasto innecesario hay en repetir una receta en un paciente con una enfermedad crónica. Bueno, yo no sé, tal vez sea más práctico, el profesional puede ganar incluso tiempo para atender a otros pacientes si la prescripción se haría a través de un sistema de inteligencia artificial en forma automática. Pero hoy no se puede hacer. Hoy las normas no permiten esto. No sé si es aconsejable o no. Primero hay que revisarlo. Está muy desvinculado el mundo del avance de la tecnología y el mundo de los médicos. Los desarrolladores avanzan y avanzan con lo que piensan. Y estos, en algunos resultados son maravillosos, pero otros no tanto. Por lo tanto, me parece ahí que hay una cuestión de cómo sumar, o cómo una sociedad científica, o cómo los desarrolladores se pegan un poco más al mundo médico, primero para conocer las necesidades del sector y trabajar para el sector sanitario. Y después para que el médico pueda realmente ganar ese tiempo valioso para otras cosas que resultan necesarias, como por ejemplo una mejor comunicación. Pero, por ¿Puedo? ejemplo, el caso Sí, del obvio. consentimiento informado, ¿no?
Sí. Me preocupa porque, o sea, me llegó, hará como 15 días esta pregunta, y me parece que hay una parte que se pierde, que es la relación médico-paciente, y lo que uno comunica, o al menos la tendencia que hay de lo que está escrito, usarlo para, por ejemplo, ya sea para un PAP como para una cirugía a corazón abierto. Entonces, esa dificultad que después el paciente no la entiende cuando la lee, a veces tampoco la entiende cuando el médico se la comunica, pero no sé, es como que me hace mucho ruido porque todavía no está la legislación eh, adecuada o correcta como Es que no para que... existe legislación directamente. No puede hacerse nada en materia de salud que no tenga intervención médica. Perfecto. Absolutamente. Pero ni Porque yo me aquí pregunto, ni en el mundo. No, porque yo me el último preguntaba, reglamento de la Unión Europea requiere intervención humana. Y para los casos de salud le pide un requisito más. En el semáforo que ha hecho la Unión Europea, donde dice rojo para... Acá hay cosas que no se pueden hacer con inteligencia artificial, por ejemplo, manejo de carreteras, para solamente autotripulados y nada más. El escalón siguiente son los tratamientos médicos, a los que les pide una evaluación de riesgo constante e intervención humana. Entonces, no, digamos, son legislaciones, son principios generales de las cuales después se va a desglosar alguna legislación específica. Pero hoy lo tenés claro, toda la legislación va a estar adecuada a esos principios generales. Intervención humana y evaluación de riesgos. Digo, Marisa, perfecto, Marisa, gracias. No, perdón, un comentario. Quería hacer a lo que decía Marisa. Digo que de repente la legislación va más atrás de los avances digitales, ¿no? Leí hace muy poquito, 2 o 3 días, el primer hospital en China con 8 médicos robots y 4 enfermeras robots y ningún humano, con un 96% de eficiencia. Y bueno, y eso a lo mejor pasa muchos años a que llegue a otros lados, pero también va a llegar y entonces la ley creo que tiene que ser tan dinámica de ir modificándose de acuerdo a las cosas que van apareciendo, ¿no? sí, sin duda. absolutamente, Mario. Y además, también pensar esa eficiencia, en qué términos se mide, ¿no? Porque hay cuestiones idiosincráticas que, con América Latina, donde yo quiero que, no sé si recuerdan la frase de Paco Maglio, sed de piel, que era lo que le decía a una paciente, ¿no? Que lo que quería, que doctor, me voy a morir, no se va a morir. ¿Y por qué nadie me tocó? ¿No? Entonces, no sé si todo es trasladable y bueno, el hospital ahora, en este momento, en el Albert Einstein en San Pablo también, digamos, se está trabajando en un hospital digital, en un modelo de hospital, se lo quiere transformar en un hospital digital. Pero esto es a efectos de que la primera consulta, que el triage, se ha hecho a través de sistemas de colaboración con la toma de decisiones médicas. Nunca es decisión del Decisiones. sistema. Las decisiones son siempre del profesional. Por eso es el pensamiento crítico lo que se destaca acá. Carlos, levantaste la mano. A ver, yo creo haber compartido un vuelo con Roberto yendo a unas jornadas tuyas, Marisa, y el Sí. punto es, a mí me interesa, siempre nos pasa lo mismo, nos vamos al caso puntual, a la situación de las personas profesionales de la salud, su relación con el paciente, el consentimiento informado. Las consideraciones legales en torno a cómo comunicamos en materia de salud tienen que ver con un balance muy delicado, con la libertad de prensa. Todo el tiempo estamos generando nuevas garantías, nuevos derechos intocables y hay una construcción jurídica a nivel global en torno a que la prensa puede decirlo con absoluta libertad. Bueno, ahí entramos en colisión con la condición humana, con la dignidad de la persona humana.
con una noción jurídica que para mí es muy relevante, que es la interseccionalidad. Estamos hablando de personas hipervulnerables. Toda persona con una enfermedad es vulnerable y no nos estamos dando cuenta, tal vez, que en el plano social todas las personas son potencialmente vulnerables e interseccionalmente vulnerables. Entonces, esa garantía tan estricta, tan férrea sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión, deja de lado una consideración ética, pues se pone por encima la libertad y no nos estaríamos tal vez apercibiendo de que la salud como derecho humano básico compite, si es que no está por encima en jerarquía, con la salud y con la vida de las personas. No hay una suerte de contralor ético de las noticias médicas, de cómo impactan en la salud a nivel social. Y de eso yo entiendo que Roberto tiene muchas cosas para decir en este momento, así que me callo y le dejo la palabra a él. Roberto Borroni. ¿Soy yo? Sí, sos vos, sí. No, muchas gracias. No, varias consideraciones. A ver por dónde empiezo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas prácticas, ¿no es cierto? Durante la pandemia, el 6 de agosto del 2020, una conocidísima conductora de un programa de televisión, muy mona ella, frente a las cámaras tomó una botella de dióxido de cloro. De dióxido de cloro, dióxido de cloroquina. Y eso fue un ejemplo paradigmático de lo que acaba de decir el doctor Goggi, o sea, cómo se necesita realmente la regulación y el contralor de lo que se manifiesta en los medios, en cualquier tipo de plataforma, respecto a salud, ¿no? Entiendo que hubo una diputada de apellido Zapag que hizo una denuncia, no sé si fue a nivel administrativo o a nivel penal, respecto a lo que había hecho esta famosísima conductora, que aparentemente no pasó nada, digamos, y el hecho fue de una gravedad extrema, ¿no es cierto? Acuérdense, 6 de agosto del 2020, en lo peor de la pandemia, esta mujer que formaba parte de la famosa grieta política que arrasó la pandemia y que generó un gran daño a la sociedad, digamos, estuvo inmersa en ese acto de total irresponsabilidad, ¿no? De manera que coincido totalmente con el doctor Goggi respecto a que todo lo que tiene que ver con comunicación en salud en los medios debe ser de alguna forma regulado. Y eso me lleva a otra reflexión. Estamos viendo una etapa en nuestro país en donde se ha sacralizado la palabra desregular. O sea, como si desregular de por sí resolviera todos nuestros problemas. Y realmente hay muchas situaciones, principalmente en el área de salud, que requieren regulación. O sea, usted no puede dejar la salud en manos de las leyes del mercado sin ningún tipo de regulación. Fíjense lo que pasó con el famoso DNU, cuando el gobierno dicta, digamos, la libertad para el arancelamiento de las cuotas de la medicina prepaga y rápidamente tuvo que ir para atrás porque el mercado justamente hizo de las suyas y convirtió un verdadero pandemonium para gran parte de la clase media el tema de las cuotas de la medicina prepaga. Disculpen que aplique ejemplos prácticos, pero creo que es la mejor forma de entender cómo todo esto necesita una regulación. Respecto a lo que decía Mario Bruno, yo disiento con él, o sea, yo creo que digamos, todos los temas de salud, principalmente los temas éticos y demás, no pueden estar corriendo detrás o a la par de los cambios tecnológicos. Europa nos está dando una gran clase al respecto, Europa está regulando muchísimo el tema de la inteligencia artificial, de manera tal que yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa creo que me anoté por acá, que tiene que ver con un comentario del doctor Goggi, es que, y de alguna de las alumnas, y es que el consentimiento informado como formulario debe ser la etapa final, pero no en sí mismo un acto burocrático a cumplir y punto. Tiene que ser la etapa final de un proceso comunicativo muy importante entre médico y paciente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los médicos no tienen tiempo. O sea, hemos creado un verdadero Frankenstein con nuestro sistema de salud, en donde el médico tiene 10 minutos para saludar al paciente, para preguntarle en la anamnesis
para examinarlo, para redactar correctamente la historia clínica, como nos enseña Marisa, y para hacerle las indicaciones. 10 minutos no alcanza, muchachos, para eso. Y mucho menos para establecer una relación empática médico-paciente. Es decir, en una palabra, lo que les quiero decir es que, para mi gusto, estamos viendo una etapa muy oscura en muchos aspectos éticos que se trasladan al mundo de la medicina en este momento, donde está imperando una falsa idea de libertad y una gran sacralización de esa palabra desregular, como si desregulando todo resolviéramos los problemas. Yo creo que en materia de salud, desregulando todo, vamos a generar problemas sumamente serios. Nada más que eso, por ahora. Gracias, De acuerdo. Roberto, sí, y sobre todo con este tema del consentimiento que también lo expresaste, donde justamente la firma del documento es la expresión final de un proceso. Ustedes recuerden que si leen la expresión, la discusión que se dio en el debate de la Ley de Derechos del Paciente, cuando pasa al Senado, el Senado cambia la palabra documento por la palabra proceso, pero luego el diputado se insistió y quedó la palabra documento allí. Y el problema que me parece central aquí a resolver es que la comunidad médica lo toma como un deber legal. Lo dice la ley. No es que lo dice la ley, es primero un deber ético. En segundo lugar es un acto médico. Exacto. Y además lo traduce la ley. Pero si la ley no lo dijera, habría que hacerlo igual. Entonces, no hay que hacerlo porque hay un deber legal. Hay que hacerlo porque forma parte de una tradición humanista. Sí, yo siempre digo que lo vergonzoso es que desde el mundo del derecho, tanto se ha degradado el ejercicio de la medicina, que desde el mundo del derecho nos están diciendo cosas obvias. Que deberían ocurrir per se, digamos, justamente a raíz de lo que acabas de comentar, Marisa. Sí. O sea, porque muchos colegas me dicen, pero ¿y cuánto tiempo me va a llevar explicar un consentimiento informado completo, explicárselo al paciente, escucharle sus dudas? Mirá, ese es el verdadero ejercicio de la medicina, no los 10 minutos. El problema es que el mundo del derecho te está advirtiendo que tenés que ocuparte del paciente. Y eso, para el mundo de la medicina, a mi criterio, es realmente vergonzoso que hayamos tenido que, justamente lo que decías al principio, Marisa, que el mundo del derecho tenga que disponer en las leyes la humanización de la medicina. Justamente por esa observación que hice hoy respecto a inteligencia artificial y demás, la inteligencia artificial es un instrumento muy útil, por supuesto, pero ojo, eso también hay que regularlo, ¿no es cierto? Porque justamente eso va en camino, si no lo regulás, a una absoluta deshumanización de la medicina. Hay un economista muy importante de apellido Yeyati, que escribe también mucho en La Nación, y hace poco lo entrevistan, vieron esas entrevistas que hace La Nación en los números del domingo, donde justamente él pone el acento en ese tema, ¿no? O sea que va a quedar reservado para el humano aquellas actividades humanísticas, porque es la famosa frase que la inteligencia artificial va a barrer con todos los oficios, y bueno, justamente él dice que vamos a querer seguir asistiendo a conciertos ejecutados por humanos, ver en un museo una pintura hecha por un humano y ser atendidos por un humano, por una persona humana, en donde la inteligencia artificial tendrá su lugar, pero como un instrumento para complementar y para guiar y para ayudar al médico, pero no para reemplazarlo. Ojo con eso, ojo con el enamoramiento de la tecnocracia, digamos, ¿no es cierto? Hay un libro interesante de Levi Yeyati que creo que se llama Automatizados. Exactamente, ese es el último libro de él. Yo lo leí hace poquito en una tapa amarilla muy interesante. Sí. Ale, levantaste la mano. Bosquis. Ale, sí, Gómez. Sí. No me encuentro la imagen ahora. Con esto del cambio de configuración, les pido disculpas. Pero bueno, siguiendo un poco la línea de Roberto, la verdad que concuerdo mucho con lo que él dice. Creo que hay nos están llevando a una deshumanización de la medicina
Pero incluso, lamento si ofendo alguna zona sensible de alguno de ustedes, pero el tema del 147 y el pretender que la mayoría de las especialidades tienen que tener X tiempo de consulta para demanda espontánea, X tiempo de consulta para pediatría, clínica médica, cuando los pediátricos son diferentes. La verdad es lo que se está perdiendo con tanta ganancia de lo que tiene que ver la parte, o sea, digital y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás, la estamos perdiendo en cuanto a la relación médico-paciente y perdemos algo muy rico que es el escuchar al otro. Exacto. Y ahora voy a ver si me encuentro para ponerme de nuevo en la imagen. Ahí, ahí es interesante revisar la legislación también y van a encontrar un decreto de La Pampa que establecía la consulta por el término de 10 minutos. No es una alucinación esto de por qué 10 minutos la consulta, porque había un decreto que lo establecía. Es una locura. Pero bueno. No Por eso podemos decía que- no podemos dejar en manos del mercado la salud. El día No. que ocurra eso, bueno, se terminó todo, se termina la esencia de la medicina. No se olviden que curamos a través de un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, pero también curamos por la contención emocional y psicológica del paciente. Curamos en los dos aspectos, es ciencia y arte lo nuestro. Repito, el día que dejemos en manos del mercado la medicina, habrá que dedicarse a otra cosa y pobre de los futuros pacientes, ¿no? Absolutamente. Quería, Ahí hay una perdón, mano de Roxana. hacer un comentario, Sí. Marisa. Me pareció muy, muy interesante lo que usted dijo acerca del tema de la vacuna, lo que sucedió en la pandemia, o mejor dicho, en la pospandemia con respecto a la vacuna. Y a mí me han preguntado en ocasiones pacientes, doctor, ¿por qué no nos hicieron firmar un consentimiento informado antes de aplicarnos la vacuna? Es así. Claro, porque en un consentimiento informado hay 4 o 5 páginas de efectos adversos o reacciones adversas. Antes de continuar, una pequeña interrupción, Mario, para hacer esta distinción que tal vez no tuve oportunidad de hacer antes. ¿Por qué esa vacuna no está en el calendario? Ok. La del COVID. No está en el calendario. ¿Cuál está en el calendario obligatorio y cuál no? Esta es una distinción. Entonces, esta vacuna, bueno, si bien se tornó obligatoria digamos, se tornó obligatoria porque quería salir del país o quería hacer cualquier cosa, cualquier movimiento, debía estar vacunado, pero en realidad las que son obligatorias son las que están en el calendario oficial. Okay, Perdón, perfecto. Mario, seguimos. No, sí. No, seguí, por favor. No, pero a ver, me pareció muy interesante el tema de la vacuna como un bien social, ¿no? Sí, claro. Lo que habías comentado, porque los médicos que estuvimos hablando en la pandemia acerca de por qué había que vacunarse y nos encontramos con un movimiento antivacuna iracundo que yo tuve ataque por redes simplemente por poner en un Instagram la idea de vacunarse y basado en la evidencia y lo que se veía y lo que se vio en el mundo y tratando de comunicar, bueno, tuve ataques furibundos por todos lados. Y sí, yo hubiera un poco pensado por qué comunicamos tan mal, ¿no? ¿Por qué se comunicó tan mal? Que de hecho hoy yo tengo mis pacientes que les pregunto, ¿se vacunaron para la gripe? Y más, se vacunaron para la neumonía, todos pacientes, por ejemplo, arriba de 65 años que tienen indicación por problemas cardíacos, me dicen, no, Doc, el tema de las vacunas. Y bueno, yo le he hablado con infectólogos que me dicen, nosotros mismos tenemos el mismo problema cuando nosotros indicamos las vacunas, nos hablan de la vacuna del COVID y toda patología que surgió desde el año 2022 en adelante, no lo digo exagerando, la adscriben a la vacuna de ARN mensajero.
Bueno, en fin, todo un Sí. tema, ¿no? Que nos hace replantear qué hicimos mal durante durante la pandemia. Y el segundo comentario va a lo que decía Roberto Borrone, ¿no? Con respecto a el tema de la regulación en salud, ¿no? Aquel que comunica en salud. ¿Cómo se regula esa comunicación sin caer dentro de lo que podría ser la censura, ¿no? Que nos digan, bueno, hay censura, hay censura, no se deja hablar a alguien en un medio si desregulo, ¿no? O sea, ¿quién podría hablar entonces? Alguien que, más allá de ser profesional de la salud, que aparte tenga los conocimientos como para poder comunicar en salud, por ejemplo, un periodista médico. Pregunto. Mira, dos cuestiones. Y salgo del tema de las vacunas porque yo te he oído hablar sobre el tema, por ejemplo, de tu especialidad como la hipertensión, que es un tema mucho más, digamos, que te traspasa la pandemia, que va a morir mucha más gente por cuestiones vinculadas a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Y sin embargo, no tenemos una... por eso es tan buena esta idea que transmitía recién Borrón en relación a... había un asesor de Mitterrand que decía, el Estado que no regula, regala en salud. Entonces, ahí un poco mi respuesta. A mí me da la sensación que una solución podría ser a los grupos antivacunas, por ejemplo, los medios de comunicación lo frenaron mucho. Había una clara directiva de que la cortaran con esto de terraplanismo incipiente y demás. Pero más allá de que no vas a poder hacerlo, porque viste que empiezan a escribir la palabra vacuna con el arroba, entonces no lo puedes capturar tan rápido en las redes. Me da la sensación que hay que ir por la respuesta inversa, que hay que validar al que trabaja bien. Entonces, por eso decía, SAPEM con esta cinta de la popularidad o con la aprobación de estas son las páginas que usted puede consultar. O que las primeras 5, digamos, la gente más de 3 o 4 resultados no sigue cuando vos haces una búsqueda general. Entonces, las primeras 5 debieran ser de organismos oficiales cuando se trata de salud. Después, buscar las arvejas y el cáncer. Pero las primeras 5 tienen que ser comunicaciones de los ministerios, sociedades científicas, universidades. Entonces, creo que tenemos manera. Pero bueno, como Vos la decís en estrella... los buscadores. Vos decís en Claro, los buscadores. claro, todos los Claro. buscadores. Pero digo, no sé, uno lo que tiene es que frente a estas situaciones ponerse creativo, porque si no siempre corres atrás, como decía Mario Sí. recién, ¿no? Le vas corriendo por atrás a los temas. Te va a imponer la fake news, seguro. Doctora, Roxana, tenías la mano levantada. Ah, perdón. Sí, no, un comentario. El año pasado había generado mucho revuelo en el grupo de alumnos. Justo se había dado lo de la paciente Wanda Nara y el periodista Jorge Lanata había salido a dar el diagnóstico antes que la paciente, sin consentimiento. Esto viene un poco... y un poco generó esta charla, porque me acuerdo que había generado mucha inquietud en los alumnos en cuanto a cuáles son los límites, La había primicia. generado diferencias. ¿Cómo? La primicia busca el periodista. Claro, pero entonces ya que hay tantos alumnos del curso de este año, ¿cuáles son los límites que debemos tener como comunicadores, dado que hay una falta, Los primeros son hay un gran éticos. vacío legal en ese aspecto, ¿no es cierto? No, no hay vacío legal. No No hay. existe ningún vacío legal No hay. porque hay responsabilidad del periodismo que transmitió esa noticia. El tema es qué evaluación hace ese medio y ese periodista. Si prefiere pagar la indemnización o si prefiere callarse la boca. Pero no hay duda de que existe responsabilidad de él y de los que replicaron la noticia sin consentimiento del paciente. No,
primer deber, el primer límite es ético y el segundo es legal. No se puede difundir información personal de ninguna persona. Tenemos una ley de protección de datos, 25.326, y establece justamente en el artículo 8 cuáles son los datos sensibles. ¿Qué quiere decir que un dato es sensible? Que tiene como una caparazón de mayor robustez de protección, tiene una hiperprotección. Y entre los que enumera como sensibles son los datos de salud. Vos no podés difundirlos, acceder a un dato de salud. Y si accedes, porque bueno, no sé, porque te llega, no los podés difundir, no debes hacerlo. Así es. Bien. Bien, pero bueno, sabemos que lamentablemente Bueno, pasa. pero por eso digo, ¿qué costo querés pagar? Doctora, ¿Y yo qué quería costo decirle, social? perdón, ¿Qué costo social? Digamos, ¿cuánto la sociedad costo social. prefiere leer eso que rechazar, Claro. que castigar a quien hace eso, de quitarle credibilidad? Pero sucede todo lo contrario, digamos, al contrario. Es, en cierto modo, destacado por tener la primicia. Pero yo, o sea, había generado mucha indignación, recuerdo, porque estábamos en plena cursada. Y, bueno, no es para Era el menos. camino Creo que porque correcto la además indignación. de estar formándonos en comunicación, somos médicos y sabemos eso, el impacto también que tiene en el paciente, que ella misma después terminó diciendo, yo todavía estaba viendo cómo decírselo a mis hijos. Terrible. Sí. No hay ninguna duda, Roxana, que ese caso que vos señalás fue una absoluta violación al derecho a la Violación intimidad. total. O sea, no hay ninguna duda que el periodista violó una norma legal esencial, ¿no? Ahora tú que mencionas, perdón, Roberto. No, con respecto a lo que decía el doctor Mario Boschis, porque hay que tener memoria, ¿no es cierto? O sea, el tema de las vacunas en el 2020, que es el tema que yo trato en mi próximo artículo ahí en La Nación, fue arrasado por, si ustedes se acuerdan, por la grieta política, digamos. No hace falta que entre en detalles sobre qué líneas políticas eran las líneas justamente antivacunas en el peor momento de la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros en el hospital de clínicas, el vacunatorio de clínicas, nos vacunó precozmente a los médicos con la vacuna rusa en ese momento, que era la vacuna Sputnik, que tenía una plataforma convencional absolutamente razonable, pero recuerden lo que se llegó a decir de esa vacuna, ¿no es cierto? Sí, que atraía imanes, quedábamos imantados. Desde las cucharitas y recuerden imantadas hasta los satélites que nos iban a perseguir por todo el mundo. Y además lo que quedó en el inconsciente colectivo, más allá del tema del aislamiento obligatorio y demás, es que todo había sido mal manejado. Y realmente no fue así, no fue así. A tal punto que la primera vacuna para el COVID se aplica en una enfermera en Londres, en la primera semana de diciembre del 2020, primera semana de diciembre de 2020, y la primera vacuna anti-COVID que se aplica en Argentina es en el mismo mes de diciembre del 2020, en la última semana. O sea, Argentina, un país absolutamente marginal en el planiferio, digamos, no estuvo tan alejado de los primeros países, digamos, en ese sentido. Y este año en la revista The Lancet, no sé si ustedes la conocen, es una revista de primerísimo nivel científico, mayo de este año, se acaba de publicar un parámetro bioestadístico muy importante que se llama exceso de mortalidad, que es la mejor forma de medir qué es lo que le pasó a cada país. Y este artículo, que es extensísimo, de una minuciosidad extrema, lleva, no sé, un día lleva a leerlo y otro día volverlo a leer, pone blanco sobre negro cuál es la performance que tuvo cada país, utiliza más de 20.000 fuentes de datos independientes, y a la Argentina no estuvo mal,
en ese parámetro tan importante como es el exceso de mortalidad. Y sin embargo, fíjense ustedes que en el inconsciente colectivo parecería que todo fue un desastre en el país. Lamento informar que no fue un desastre. No solamente no fue un desastre, sino que el exceso de mortalidad en Argentina fue menor que la mayor parte de los países de la región. Solamente el país que tuvo mejor rendimiento en ese sentido nuestro fue Uruguay, por ejemplo, y otro de Latinoamérica que fue Costa Rica. Respecto a todos los otros países, incluso Chile, que era tomado como modelo, a la Argentina le fue mejor. Le fue mejor que a Estados Unidos, le fue mejor que a Canadá, le fue mejor que a Gran Bretaña, le fue mejor que a España, le fue mejor que a Italia. Entonces, hay que ser serios en la transmisión de la información en salud y no decir que en Argentina murieron 100.000 personas de más, porque cuando uno dice eso, hay que tener en cuenta que muchos deudos de mucha gente fallecida puede pensar ¿cómo? Mi papá, mi mamá murió por una mala praxis, ya sea de los médicos o del Estado, porque podría ser uno de murió en Argentina. Y no fue así, no fue así. Yo creo que los argentinos tenemos que acostumbrarnos a amigarnos con la verdad y tratar de no politizar temas tan sensibles como son los temas de medicina y de salud. Sí, A manera, pero a a mí me manera de un gustaría pequeño... poder Perdón, acordar sí, que la comunicación no fue adecuada. seguro. Si bien que Roberto, si bien tal vez la llegada de las vacunas, la Sputnik, pero la comunicación no estuvo bien manejada. Eso fue un problema. La comunicación fue un problema. Y todo el equipo asesor científico fue de este nivel, Sí, que expuso su nombre, su trayectoria en bien de los ciudadanos de la Argentina. O sea, no es que se tomaban decisiones sin asesoramiento científico. Eran los mejores infectólogos. O sea, entonces, cuidemos un poco esos detalles, ¿no es cierto? Yo creo que la grieta es la peste bubónica de los tiempos que corren, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja para profundizar esa grieta, ¿no? Y esa polarización que genera la grieta, que lo vemos en todo el mundo, está poniendo en grave riesgo la paz mundial incluso, ¿no? Necesitamos gente moderada, gente de centro, gente razonable, no solamente para la salud, sino para todos los otros aspectos, ¿no? Si no, corremos serio riesgo, ¿no? Sí. Doctora Marisa, con respecto, totalmente de acuerdo, Norberto, Roberto. Marisa, con respecto a lo que dijo sobre que sí, una opinión personal, pero yo creo que a raíz de una reunión, por primera vez, pero fue un granito de arena que se hizo ayer en el Senado, que llamó un senador para integrar una comisión de salud que no existe, porque esa cantidad de expertos y gente tan preparada que tuvimos para la epidemia del COVID, ahora está deshecha porque no se han vuelto a reunir ni los han llamado. Se está tratando porque se está avisorando, ustedes saben, un problema muy grave en el país, que se viene una epidemia, además de la endemia de dengue. Estamos teniendo las cifras más grandes de enfermos de dengue y la vacuna tiene que ocupar un papel muy importante, sobre todo para disminuir la mortalidad. Y solo por eso tenemos que ampliar el espectro de gente para dar la vacuna. Pero yo voy a otra cosa. Si no integramos, como dijo usted, Marisa, desde arriba abajo, todos los estamentos sociales, políticos, legislativos, acá está el doctor Goshi que puede entender los jueces, lo legal, lo médico, las sociedades científicas, tenemos que lograr justamente una base sólida de comunicación y no que cualquiera se largue, como nos pasó hasta ahora, como ustedes lo están diciendo, con cualquier comunicación y dar una falsa imagen de lo que pasa. Si no logramos hacer eso, yo creo que SAPEM, con la cantidad de profesionales y médicos alumnos y médicos docentes, podemos incidir justamente en estos estamentos y que nos llamen, como me han llamado a mí ayer por
la Sociedad Médica Argentina y bueno, por vieja además, conocida, de que se forme una interdisciplinaria, pero a nivel no solo de médicos, sino de lo social, porque la vacuna, como usted dijo, doctor, es un problema social, no es un problema individual. Y eso es muy importante y tenemos que lograr eso, si no vamos a quedar cada uno en su nicho, cada uno con su capricho y cada uno con su comunicación a ver quién gana en la politiquería barata. Así es. No veo Marcos quería manos. decir algo. Marquitos. Sí, no, agregar una cosa a lo que se venía hablando y se mencionó sobre libertad de expresión, que me parece importante y que es uno de los temas que nosotros intentamos introducir al debate, es que la libertad de expresión no tiene solamente un componente relativo al derecho de los medios o de las personas de expresar, sino que como contrapartida de eso hay un derecho a recibir información que está comprendido en el mismo derecho de libertad de expresión. Y ese derecho a decir no es absoluto, que es lo que muchos creen y por ahí no se discute o no se aclara, sino que ese derecho de libertad de expresión debe ceder necesariamente cuando pueda afectar cuestiones de salud, ¿no? Eso está en los tratados internacionales. Y en función de ese derecho de expresar y derecho de recibir, los seres humanos tenemos un derecho que también, en el caso, se me viene a la cabeza ahora Kimmel contra Argentina, se habló de un derecho de los seres humanos de recibir una versión no manipulada de la información, ¿no? Entonces, en función de la información sanitaria, de vacunas y demás, los seres humanos tendríamos un derecho que además de la información que sea clara, oportuna y adaptada y demás, que no sea manipulada, ¿no? Y está reglamentado todo eso, no hay vacíos legales, ni hay grises, ni nada. Lo que pasa es que nos han hecho creer, sobre todo los dueños de la libertad de expresión, que es un derecho de carácter absoluto, ¿no? Entonces, Claro. hay que empezar a introducir esta idea de que además del derecho de decir, está el derecho a recibir una versión no manipulada de los hechos que nos están diciendo, ¿no? Creo que a partir de eso se podría empezar a destrabar algún tipo de reglamentación, porque la libertad de expresión no se puede, está atada a la censura previa, digamos, no se puede, pero sí a la evaluación de responsabilidades ulteriores. Y ahí sí es donde no tenemos normas claras que evalúen estas características del derecho a la libertad de expresión y la versión no manipulada de los hechos que le decía. Entonces ahí creo que hay un espacio en donde se podría pensar algún tipo de estrategia o regulación legal que por lo menos aclare el panorama y dé algún pie para, por ejemplo, en el caso que se mencionó recién de la periodista, que sí tuvo una sanción, el canal, se le puso una multa al canal, porque la actitud que ella tuvo y el hecho de tomar cloro, digamos, en vivo, va en contra de uno de los artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual que prohíbe versiones o prohíbe informar sobre cuestiones de salud a las personas que no son profesionales de la salud. Entonces, hay normativa, pero la normativa está un poco dispersa y creo que a partir de estas ideas se podría empezar a armar una regulación un poco más clara, ¿no? Un aporte nada más, simplemente. Hay que responsabilizar a todos. Muy interesante. Gracias. Pero me parece que ahí hay una punta para una punta del ovillo, ¿no? Pero bueno, Sí. hay que seguir con Marina. estas cosas. Sí. Hola, buenas noches. La verdad es que es muy interesante todo lo que te felicito. La verdad que me encantó la charla. Y yo escuchando todo lo que decíamos, hay una entidad digamos, que en este momento yo estoy conociendo y demás, que se llama calidad y seguridad del paciente, que incluye todos los aspectos que hablamos hoy. Pero no sé por qué no se tocó ese tema acá hoy, porque en realidad en calidad y seguridad del paciente se trata el tema de comunicación, se trata el tema de consentimiento informado, se trata de los procesos con los cuales uno tiene que trabajar para asegurar el bienestar del paciente. Yo no y hay una ley que está sancionada en este momento, creo que ya pasó por senadores y están diputados o al revés,
que va a promover el tema de calidad y seguridad. Entonces, la pregunta es, doctora, ¿por qué no ese tema en este momento no se tocó? Porque yo creo que uniría todo lo que hablamos acá. Sí, yo, bueno, no tuve tiempo, pero en realidad por eso No, no decía se que hay puede. muchísimas normas, entre ellas, qué sé yo, mencioné salud mental, pero bueno, la ley Nicolás, hay esta que vos mencionás, hay muchísimas otras normas que uno podría hacer un catálogo de todas las normas, pero todo el tiempo salud y, bueno, ahora Teresita Iturburu, que está a cargo del área de la gestión anterior y quedó en esta gestión porque es una persona, una abogada técnica muy buena. Teresita Iturburu está en el área de calidad del ministerio, que sería una persona hiper recomendable para tener una conversación con ustedes sobre estos temas. Digamos, es muy interesante ese aspecto que vos planteás y bueno, también se une con estos aspectos vinculados a que deben conocer. Claro, es que ahora el problema es que ponemos en la cabeza de los profesionales de la salud un catálogo de normas que antes no existían, que cuando ustedes salieron de la facultad y que aún estando en la facultad ni siquiera conocían. Miren, yo les quiero, para no tomarles mucho más tiempo, pero a mí me gustaría que ustedes repensaran estos aspectos. Digamos, lo que nosotros podemos hacer como abogados que trabajamos con las instituciones de salud es alertarlos sobre todo sobre toda esta cantidad de cosas que se pueden seguir trabajando para mejorar los temas. Y una de ellas es, ustedes tienen una ley de ejercicio profesional, la ley 17.132, que es del año 67. Es una vergüenza que antes que llegara el hombre a la luna, ustedes dictaran una ley de ejercicio profesional y sigan ejerciendo la profesión con la misma ley. La última ley, la 27.553, tuvo que modificar un artículo porque la ley decía, para la receta digital, porque la ley decía que las recetas tenían que ser firmadas de puño y letra, pero no porque se fueran burros, sino porque no existía otra forma de pensar. Entonces, ¿cómo no están pensando en eso? Y no es que porque hay una ley de derechos del paciente se tiene que contraponer, no tienen que estar con la espada para contrarrestar los derechos del paciente, porque son amigos, aliados en esa cruzada. Pero la verdad que son muchas las deudas que ustedes tienen para dentro de la comunidad médica. Todo el tiempo se sienten amenazados por los riesgos, pero nunca toman la iniciativa. A mí esto me parece que es un tema para revisar, que deberían estar Es un problema muy ocupados. grave, doctora, porque las leyes están, pero no se cumplen desde ningún tipo de nivel. Y las que Seguridad se del cumplen no les paciente. sirven a ustedes. ¿Qué Digamos, seguridad del todo el paciente va tiempo a los haber si va una recarga. mamá con un chico y no hay neonatólogo, no hay residente, no hay nadie en las guardias porque ya han renunciado y no hay quien lo atienda? No hay nefrólogo en PAMI porque dicen que no hay. La seguridad del paciente, y está la ley, pero nadie la aplica porque no hay una integración de todo lo que hablamos acá, que vamos a tener que pelearla ella en distintos niveles. Sí, pero primero se tienen que poner de acuerdo para adentro. Ah, sí, seguro, siempre. Para eso estamos. Un poco en broma y un poco en serio te contestaría Marisa que lo que hace falta es una ley de derechos del médico. Claro. O sea, si vos no resolvés la situación nuestro, laboral claro. en toda su integridad del médico, no hay sistema de salud que funcione bien. ¿Qué No hay seguridad va a haber si no hay médico? Porque el médico no le pagan, es lo peor que hay. Bueno, Ni me siquiera. tocó regular la ley de derechos, la ley de teleasistencia en Uruguay. Tuvo 2 años parada esa ley, porque el gremio médico no dejó pasar esa ley sin que se acordara de antemano temas centrales que tenían que ver con honorarios y con regulaciones que hacían a la defensa de los médicos. Es que Uruguay, que Parece es que un hay país ejemplos. Exacto. Uruguay, que es un país que admiramos tanto en tantos aspectos institucionales, tiene un gremio médico muy fuerte, muy claro en sus acciones. Francia también lo tiene. Francia también lo tiene. Sí, hay mecanismos que son para
¿Por qué no hay judicialización en Francia? Porque las leyes no salen sin que se acuerden con los organismos, con los órganos del Poder Judicial. Exacto. Porque si no, ¿para qué voy a dictar una ley si me la van a declarar inconstitucional el otro día de dictarse? Y eso es lo que hay que Entonces, integrar. se va limando aspereza de la ley y después se dicta. Hay mecanismos institucionales sin que se invadan esferas de otros poderes, pero hay diálogo. Ale, tu mano está levantada. Sí, Marisa, pero mucho menos que en la clase de edición. Eso seguramente Mariano lo agradece. Lo que quería comentar es algo que se adelantó un poco Roberto, que coincido también nuevamente, es que primero creo que el marco político es totalmente diferente para poner en juego una discusión de derechos de salud o profesional. Por otro lado, creo que desde hace años se viene intentando poner el eje al paciente como centro de la atención, cosa que me parece muy bien, pero eso también nos aleja a los médicos un poco por temor de ir perdiendo lo que tienen que ver los derechos profesionales. No sé si se entiende el comentario. Sí, sí. Sí, Cuando al se médico le entiende, toca no ser lo paciente, comparto, hay que pero, ver qué pero se pasa. entiende. Yo creo que el derecho del paciente no se contrapone. Yo creo que los Claro, derechos del médico y los del somos paciente pacientes están también. en el mismo lugar, digamos, están peleando juntos por lo mismo. Ustedes quieren atender de la mejor manera al paciente y el paciente quiere ser de la mejor manera atendido. El problema es que cuando los pacientes no están conformes, los médicos no están conformes, el que tiene que prestar el servicio, el que presta un servicio de, no sé, de cualquier prestación que tiene que ver con salud no está conforme. Todo es un problema del sistema. No es un problema Así ni del es. paciente ni del Y el médico. Es médico, un así problema es, un problema del sistema. de regulaciones, es un problema de rectoría. Sí, pero el sistema está conformado por personas y acciones de esas personas también. Sí, pero Entonces, digo, los decisores, no quienes ¿quién acatamos las decide? decisiones. El problema me parece forma parte de qué decisión o qué decisiones no se toman. Claro. ¿Quién, Me cómo y parece dónde que se ahí está el decide? problema, no en quienes son, quienes deben ser beneficiados por esas decisiones, que son los pacientes, y porque quienes deben acompañar con la mejor formación el futuro de esos, digamos. Otra de las cosas que quería decir que después, nuestro sistema de salud es un sistema radarizado. Captura a la persona que ingresa, que pasa por la puerta de un hospital. No se hace prevención. Todas leyes son para la cobertura de enfermedades. No hay prevención, es cierto. Entonces, digamos, ¿qué sistema es sustentable cuando se trabaja desde esa perspectiva? Es muy complejo, digamos, y a mí me parece que hay que tomar decisiones distintas, que estas decisiones nos llevan al mismo lugar. Estamos todo el tiempo mordiéndonos la cola. Fíjate que, Marisa, que vos mencionaste muy bien al principio la importancia de los determinantes sociales de la salud, que son tan importantes como los aspectos curativos, porque los determinantes sociales intervienen en la fase preventiva, ¿estamos de acuerdo? Bueno, los determinantes sociales, entre otras cosas, son tener acceso a una buena dieta, a una buena alimentación, tener acceso a agua potable, a cloacas y demás, y sin embargo estamos transitando una etapa en donde si hay algo que aumentó de precio en forma exorbitante fue la alimentación, o sea que se ha desnaturalizado, se ha degradado la calidad de la alimentación, y por otro lado hemos suspendido totalmente la obra pública, o sea que no se construye ni una cloaca, ni una estación de potabilización, ni nada. O sea, los hechos de la vida real
va a contramano, digamos, de todo lo que estamos hablando en este momento. O sea, estamos deteriorando los determinantes sociales y estamos deteriorando los aspectos curativos en cuanto a nuestro sistema de salud, ¿no? Es decir, realmente estamos, no mal, muy mal en este momento, en todos estos aspectos que estamos tratando, ¿no? Por eso esta reunión es muy importante, para que tengamos el granito de arena de responsable donde estemos de poder influir, ¿no? Y atacar todo este sistema que decís, Roberto, que es bastante catastrófico. Este año de 800 vacantes de residentes de clínica se presentaron menos del 50%, señores, que es el régimen más importante que tenemos para formar a los médicos. ¿Qué médicos vamos a tener a partir de ahora? Eso no lo decide ni el médico ni el paciente, eso lo decide el sistema. Tenemos que integrar todos los sistemas legales, judiciales, desde el Poder Judicial, Estado, Intendencia, colegios, ministerios y sociedades científicas para poder pelearla esto que decimos, porque si no nos quedamos con la queja nada más. Lo más importante acá es el paciente. El protagonista de todo esto es el paciente, siendo médico. El médico también en la misma medida, yo te diría, no hay paciente bien atendido si el médico no está bien. Los dos son importantes. Esto Por es eso, la duda central, digamos. claro que somos nosotros también, pacientes. Lo que pasa es que nosotros somos convidados de piedra en todas las políticas públicas de salud. O sea, claro. El equipo, vamos a ser generosos, el equipo de salud es un convidado de piedra. Claro. Por eso en mi último artículo en mayo en La Nación yo ponía que el médico se enfrenta a un abuso de posición dominante de todos los intermediarios de la salud, en los tres subsistemas. O sea, el médico sufre, por la contraparte, digamos, el abuso de posición dominante que ejerce, por un lado, el Estado en el subsistema público, por otro lado, las obras sociales en el sistema de seguridad social y por otro lado, las prepagas en el sistema de medicina prepaga. O sea, en los tres ámbitos, el médico se enfrenta a una contraparte que hace abuso de una posición dominante y que le imprime, digamos, ejercer su profesión en condiciones que ya son inaceptables. Vos hablabas de clínica médica, fíjate cuántos se presentaron en pediatría. Prácticamente nada. Fueron las dos especialidades que menos se presentaron, pediatría y clínica médica, así es. Pero todas las leyes se modificaron, ustedes fíjense. Todas esas leyes se modificaron porque por la hegemonía médica, por el modelo médico hegemónico. Ahora y, se les vino. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar, abrirse e integrarse socialmente, así es. Porque los médicos eran los poderosos de la red. Eran los poderosos, claro, de las sociedades. Hegemónico y nadie decía nada. Ahora se terminó eso, estamos en otra época. Como ahora la cosa se volvió, ¿no? Pero me parece que esto tiene que ver con la... Como un cambio de paradigma. Participación. Cambio de la sociedad. De la sociedad médica, digamos. No son convidados de piedra, creo yo. Ninguno se mete en estas cosas. Mira, yo tengo cierta experiencia, Marisa, hace 19 años que soy columnista en La Nación, desde el 2005, y te aseguro que por más que uno se mete y demás, no es un tema prioritario, no es un tema prioritario para la política, por empezar. Es duro. No es un tema prioritario para la sociedad tampoco. Tampoco para la gente no es prioritario. Fíjense cómo quedó. Nosotros desde el observatorio que yo dirijo en la UBA, promovimos la discusión sobre las... Yo digo, yo soy vieja y hablo de plataformas políticas, pero ya no existen más, pero por lo menos las propuestas políticas en materia de salud, que vengan los candidatos o los equipos de salud a discutirla. Siempre había una silla vacía, siempre, no había propuestas concretas para... Entonces, y tampoco cuando a la gente se le preguntaba dónde estaba el tema de salud, quedaba séptimo o octavo. Porque mal que mal, el hospital público y los médicos siempre dan respuesta. Sí, están ahí, seguro. Siempre. Bueno, mucho para reflexionar. Hay mucho. Mucho para reflexionar, mucho Yo para los pensar. dejo, perdónenme.
tendríamos que hacer una segunda parte, sin duda. Muchísimas gracias, Bueno, Marisa. no, por favor, Un Roxana. placer y amable, realmente Muy una bueno audiencia todo. muy presente y con muchas preguntas. Bueno, gracias a ustedes y bueno, como siempre, para lo que me necesiten, aquí voy a estar. Gracias.